Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir esa tarde tan linda aquí en Nueva York. Hay una escena al principio de la película Nueve Reinas, en la que uno de los dos estafadores, el personaje de Ricardo Darín, le pregunta a su contraparte, el personaje de Gastón Pauls, qué es lo que pensaba como chico sobre lo que quería ser de grande. Y el otro, desde la ventana abierta de un café o una confitería, le contesta de forma magistralmente manipuladora: yo, de chico, quería ser cómplice. Cómplice es una de esas palabras mágicas que llevan dentro toda una lógica del lazo social. Mezcla de confianza y amistad en un solo pliegue. En la película, la respuesta sirve de anzuelo perfecto, el medio idóneo para que un estafador aparentemente ingenuo e inexperto atrapa a su supuesto maestro en una serie de círculos concéntricos de manipulaciones que se van expandiendo como en toda buena película de estafadores o con artists, es decir, confidence artists, hasta abarcar el universo de la ficción entera. No sé por qué me vino a la mente esta escena a la hora de tener que preparar unas palabras preliminares para iniciar nuestra mesa de homenaje a Sergio. Creo que es porque Sergio inspiraba ese deseo colectivo de querer ser, para nosotros, de querer ser su cómplice. Obviamente no para hacerle una estafa, sino todo lo contrario, para convertirnos en sus escuchas, sus aprendices, sus cómplices en la ficción, la risa, en la creación de un lazo social en medio de la vida cotidiana, sin otra trascendencia que el placer de compartir en la pura calidad de su bondad. Para esta noche, tras consultar con Graciela, invitamos a 3 cómplices de Sergio a que nos vinieran a hablar de su lazo con él. Obviamente son 3 figuras con una trayectoria propia, con grandes obras de creación, traducción e investigación literarias. Heather Cleary fue estudiante en nuestro programa de doctorado, donde se graduó con una tesis en la que estudia, entre otras obras, la obra de Sergio, de quien también ha sido traductora. Actualmente se desempeña como profesora de literatura y cultura latinoamericanas en Sarah Lawrence College. Es la autora del libro The Translator's Visibility, Scenes from Contemporary Latin American Fiction, de Bloomsbury en 2021. Y ha traducido más de una docena de libros de autoras y autores como Mario Piatti, Brenda Lozano, Oliverio Girondo y Sergio. Juan Cárdenas es novelista y profesor de creación literaria en el Instituto Caro y Cuervo. Es el autor de varias novelas, entre ellas El Diablo de las Provincias, Elástico de Sombra, Volver a comer del árbol de la ciencia y la más reciente, Peregrino Transparente, que acaba de salir con Periférica. En la misma editorial también sacó la novela Zumbido, que lleva un lindo prólogo de Sergio. Y last but not least, Alan Pauls, además de ser amigo de toda la vida de Sergio y Graciela, es un novelista mundialmente conocido que en estos momentos está viviendo en Berlín. Es el autor, entre otras novelas, de la trilogía Historia del llanto, Historia del pelo e Historia del dinero, además de El pudor del pornógrafo, Wasabi, El pasado. Y también escribió varios textos críticos, entre ellos uno que a mí en particular me gusta mucho, El factor Borges. Esta noche, sin embargo, hay una sola razón para juntar a Heather, Juan y Alan, porque son cómplices de Sergio. Con 3 cómplices quisimos montar una fiesta en honor a Sergio. Lo llamamos un no homenaje, porque a Sergio le hubiera causado una risa escéptica eso de un homenaje, pero también porque tiene algo del teatro no de Japón, país que tanto le gustaba y le interesaba. Antes de dar la palabra a Heather, que va a abrir la mesa, quisiera también agradecer otra vez a Eunice con su trabajo incansable para organizar ese evento y todos los eventos de la Casa Hispánica, a Cosma por su ayuda también logística y a Tiana, que arma toda la logística para los viajes de los invitados. Entonces, un aplauso para... Acompáñenme entonces a plegarnos juntos en la complicidad de un no homenaje a nuestro gran amigo y querido maestro Sergio Sheikh. Heather. Pues muchísimas gracias por la invitación a compartir este espacio de apreciación para nuestro muy querido y muy admirado Sergio.
Tengo que confesar que incluso estando aquí, a estas alturas, no sé si tengo claro cómo participar en un no homenaje, aunque quizás la desorientación y la leve incomodidad no sean un mal punto de partida para esta reflexión. Igual no pueden ser el único. Entonces, hace unos días fui vagando entre las páginas de sus libros, buscando un fragmento que sirviera de mapa a la obra de Sergio, un pasaje emblemático que captara y destilara su manera tan particular de ver el mundo, su humor finísimo, su ambigüedad siempre precisa, su capacidad de escribir y desmontar lo escrito dentro de la misma oración sin perder nunca el rumbo, por cierto, nunca lineal, de sus rumiaciones. Sobra decir que fracasé, pero en mi deambular textual me encontré con su teoría del ascensor entre las manos. Apenas abriéndolo, me topé con una descripción de los traductores como guardias kafkianas que solo franqueamos el paso hacia otro idioma si el autor responde bien a nuestras preguntas. Naturalmente cerré el libro, huyendo de esa observación tan lúcida y tan sutilmente lúdica, tan Sergio, que me volvió a varios momentos en nuestra colaboración de casi 20 años, cuando Sergio respondía a mis dudas obsesivas con un movimiento apenas perceptible de los hombros y una... Es que lo escribí hace muchos años. Por otro lado, pues nadie quiere ser el guardia en un cuento de Kafka, pero no es que no tenga razón. Entonces, refugiándome en lo superficial, noté que 2 marcapáginas se habían caído a la mesa. Eran miniaturas perfectas de la tapa del libro, la única diferencia siendo la inclusión de una tarjeta postal, reproducción de una reproducción que aparece hacia el final del texto. Me pregunté sobre las intenciones de esta metonimia publicitaria, dada su inserción en el libro que buscaba anunciar. Después, pensé que esas marcapáginas quizás guardaran una relación con su original parecida a la que tenía yo con lo que acaba de leer sobre el oficio del traductor, pero no logré identificar cuál sería el original en ese caso. Y me di cuenta de que estaba haciendo estas reflexiones en modo Sergio, como me pasaba cada vez que lo traducía. Después de unas semanas trabajando con uno de sus libros, me encontraba narrando mi propia vida en oraciones de múltiples cláusulas intercaladas y una mirada que se detenía aún más que de costumbre en los pequeños gestos de lo cotidiano. He hablado sobre este fenómeno con varios lectores de Sergio y muchos dijeron que les pasaba algo parecido, que terminaban sus libros permeados y cambiados por esa mirada que es a la vez interna y externa, una que reflexiona y cuestiona y duda y musita en un vaivén fluido entre perspectivas que son, al final, diversas facetas de un pensamiento cohesivo. Hace unos años fui con Sergio a Los Ángeles para dar unas charlas. Los colegas que nos habían invitado nos llevaron de excursión al Parque Nacional Joshua Tree, de donde Sergio, burlando todo reglamento, se llevó unos brotes de las suculentas que crecen ahí. Cuando se lo comenté a Graciela, me mostró la colección extensa de plantas que tenían en casa, floreciendo muy lejos de los parques y los jardines de amigos y parientes donde originalmente crecían. Me gusta pensar en la obra de Sergio así, echando raíces en tierras inesperadas. Cierro con un retoño que viene del comienzo de la experiencia dramática porque quería tener las palabras de Sergio aquí con nosotros, así textualmente, ¿no? Es el mero comienzo de la novela. No hace mucho, un párroco quiso graficar en la misa dominical la idea que tenía de Dios. Explicó que siempre se ha dicho que Dios está en todas partes y que acompaña a todo el mundo en todo momento. Lo difícil, sugirió, es hacer tangible esa presencia, ofrecer ejemplos prácticos que no dejen lugar a dudas. Hizo silencio y enseguida agregó que Dios es como los mapas en línea, dijo textualmente Google Maps. Puede observar desde arriba y desde los costados, es capaz de abarcar con la mirada un continente o enfocarse en una casa, hasta hacer zoom sobre el patio de una casa. Y así, como todos los presentes en ese momento podían imaginar, nada escapaba a su vigilancia.
Ahora bien, agregó, Dios funcionaba como los mapas digitales, pero mejor, porque no estaba reducido a la representación visual y sus distintas modalidades, mapa, relieve, tránsito, etc. Estaba en condiciones de abarcar literalmente todo, desde las voces y sonidos en el aire hasta los sentimientos más inconfesables, de un modo tal que podía prescindir de la visualización sin mayor problema, cosa imposible para Google Maps. El párroco dibujó con la mano un gesto de advertencia o aclaración y siguió diciendo que ello no significaba que los mapas digitales fueran equivalentes a Dios, sino que eran un ejemplo del, como dijo, funcionamiento divino de Dios. En ese momento se hizo nítido un murmullo, como si los asistentes repitieran para sí las últimas palabras del cura. Después, al igual que siempre, al término de la misa se formaron grupos en el pequeño atrio y entre quienes conversaban, algunos de cuando en cuando dirigían la vista hacia el cielo como si temieran lluvia. Esta anécdota ha quedado grabada en la memoria de Félix. La recuerda en cualquier circunstancia y cuando menos lo espera. En realidad, son muy pocas las veces en las que piensa en Dios y raramente en los términos usados por el párroco. En cambio, sí piensa con frecuencia en los mapas digitales, en miradas superiores y en acciones levemente trascendentales. Concibe los mapas en línea como aparatos escénicos de vigilia continua, dentro de los cuales se siente incluido más allá de lo que haga o donde esté en determinado momento. Y por la combinación que encarnan entre observación insomne y fatal permanencia, se han convertido en un modelo de funcionamiento de la realidad diaria que le resulta muy inspirador. No piensa que desde la aparición de los mapas digitales su vida haya mejorado o sea menos indistinta, ni siquiera diferente, pero sí advierte que sus desplazamientos en general se han transformado en algo verificable por partido doble, como si en algún momento hubiese empezado a sembrar un rastro o halo electrónico y ahora tuviera a la mano una forma de asistir a lo que antes hacía, pero no podía ver con sus propios ojos. Así que nada, eso. Bueno, yo voy a leer también un pequeño textito. El primer mensaje que recibí de Sergio Chafek fue un cruce de saludos convencional después de habernos conocido. El segundo decía, palabras textuales, mi lista de correos fue afectada por un virus o similar. Lo siento. No abrir ningún documento adjunto a menos que aparezca mi nombre en el encabezado y la firma por defecto al pie del mensaje. En esa época yo acababa de publicar mi primera novela que unas semanas atrás le había regalado a Sergio con alguna dedicatoria seguramente cursi, declarándole mi admiración por su escritura. Así que cuando vi su nombre en mi bandeja de entrada se me abrió un agujero en la panza. Habría leído el libro, sería un mensaje de felicitación, el espaldarazo de apoyo que tanto necesitaba, o quizás se trataría de un frío mensaje de cortesía, con unas pocas líneas para decirme que siguiera intentándolo, que no me diera por vencido, a pesar de los pobres resultados de mi primer esfuerzo. Tardé un rato en abrir el correo, el tiempo suficiente para torturarme con todas estas conjeturas. Que cuando leí lo del virus o similar y la advertencia de no abrir ningún documento adjunto, respiré profundo. Fue un alivio y una pequeña decepción comprobar que el mensaje ni siquiera era exclusivamente para mí, sino para toda su lista de correos, para sus lectores, podríamos decir. Hace unos días, mientras preparaba estas notas y volví a repasar los mensajes que nos cruzamos Sergio y yo a lo largo de nuestros años de amistad, me topé con este segundo correo y no pude evitar leerlo con una ligera sospecha. ¿Acaso no estaban allí muchas de las marcas del estilo de Chafek? ¿No era como mínimo curiosa la elección de las palabras? Ese a menos que aparezca mi nombre en el encabezado y la firma por defecto al pie del mensaje. ¿No estaba cargado con todo el sello de su escritura, donde lo irónicamente notarial se vuelve enigmático? ¿Y qué decir de los ritmos? Ese, lo siento, como una isla, o mejor, como un resorte ensortijado donde el sentido se vuelve sobre sí mismo antes de salir propulsado hacia la advertencia final. Y no es verdad que allí la música se desboca para hacer aparecer ante nuestros ojos un horizonte vagamente amenazador.
El peligro acecha, ¿cómo no? Y la única garantía de seguridad está en la firma por defecto al pie del mensaje. La escritura como un arcano que pese a su disfraz de envío burocrático o de procedimiento digital cotidiano, no deja de indicar que quizás sea mejor no abrir los mensajes si no queremos contraer un virus o similar. Pero, ¿podemos confiar en ese narrador? ¿Será su firma un respaldo suficiente para evitar ese contagio peligroso? ¿No nos está invitando a la sospecha, a la lectura de reojo, con su elección de palabras, con un tono que trata de evitar a toda costa las convenciones robóticas de ese género de mensajes? Es como si nos estuviera diciendo, esto no lo está escribiendo una máquina, esto no lo está escribiendo el virus, mucho menos el hacker que me robó la cuenta. No, esto lo escribo yo, Sergio Schaefer, y es importante que mis lectores entiendan que yo y solo yo podría decir esto con estas palabras, con esta intención bien enfatizada en el fraseo musical, aunque sin sobreactuarme, sin que las palabras pierdan la elasticidad y la eficacia que el asunto requiere, o sea que una excesiva presencia del Sergio Schaefer, autor, despierte nuevas sospechas sobre la identidad de quien envía el mensaje. Una de las ideas favoritas de Sergio, expresada de muchas maneras en toda su obra, es que la lectura y la escritura transcurren en una zona liminar donde la máxima concentración se confunde con la distracción más absoluta. Sergio caminaba como pocos sobre esa cuerda floja, entre la ausencia y la presencia, entre la carnalidad de las cosas del mundo y los fantasmas, entre la lucidez clínica y el atolondramiento mental. Ese estado paradojal de la conciencia que se vincula a una larga tradición filosófica, los antiguos lo llamaban perplejidad. Y aquí me van a perdonar la pequeña digresión etimológica, un poco irresponsable, ¿no? Del latín perplexere, no sé latín, donde el prefijo per quiere decir intenso y el verbo plectere, enredo, embrollo. En definitiva, un intenso embrollo, un aturdimiento, sí, pero electrificado. No por nada, estar perplejo para los antiguos era haber llegado a la zona propicia para que el pensamiento, como vibrando por un golpe aturdidor, empiece a desenvolverse simultáneamente en dirección a sí mismo y a las cosas. Volver a leer el segundo mensaje de Sergio que recibí en mi bandeja de entrada me deja perplejo ahora, ¿cómo no? Cosa nada rara porque para nuestra generación que se formó leyendo literatura latinoamericana de vanguardia, Sergio fue siempre una fuente constante de perplejidades. Una cosa rarísima y hermosa. Entre monje Shaolin de peregrinación por Caracas, adicto confeso a todas las doctrinas del aburrimiento, practicante de estrictos rituales dirigidos a evitar cualquier tipo de efectismo, atento a mantener a raya las seducciones del contenido y los temas, como una pintura monocromática que mirada de soslayo deja entrever reflejos tropicales. Siempre me llamó la atención que en las reuniones de casa de Graciela y Sergio nunca hubiera música de fondo. Y ahora me pregunto, ¿para qué crear ese telón de fondo artificial? ¿Para qué evitar la formación orgánica de los silencios y las pausas en la conversación? Y quizá por eso mismo Sergio siempre estaba dispuesto a darlo todo en la fiesta si la cosa se prendía. Una madrugada en Bogotá, no me dejará mentir aquí Luciana y Fátima Vélez, que estaban allí. La madrugada en Bogotá, después de una soberana parranda en casa de Juan Álvarez, acabamos tomando caldo de costilla en un tradicional negocio de la avenida Caracas con 43 que atiende las 24 horas, refugio postrero de borrachos y toda clase de seres de la noche bogotana. Este caldo de costilla, por cierto, es maravilloso porque según cuenta la leyenda, la olla no se ha apagado en las últimas 3 décadas. Y Sergio estaba ahí en medio de todo ese ecosistema de maleantes y perdularios, como si estuviera en la sala de su casa, fresquísimo, risueño, con los dientes afilados y ganas de seguirla hasta que saliera el sol. Otra fuente de perplejidad, al menos para mí, es la relación que tenía su escritura con la tradición fantástica rioplatense. Sergio era como un autor de literatura fantástica que hubiera renunciado a la tramoya epistémica de la fantasía. Alguien que justo por haber tenido trato estrecho con los fantasmas hubiera optado por practicar eso que él mismo llamaba el impulso documental. Pero en ningún caso para reafirmar la realidad o cualquiera de esas categorías ideológicas con las que fabricamos la ilusión de la normalidad y nuestras servidumbres cotidianas. Al contrario, su propósito parecía ser el demostrar que el objeto del impulso documental, ese mundo exterior, era una convención literaria
sujeta a los procedimientos de la invención fantástica. Al mundo entonces le salía un doble casi idéntico, igual de real pero ligeramente alterado, los famosos dos mundos de Cheite, por supuesto. Y es justamente en Mis dos mundos, una de las novelas de Sergio que más amo, donde el equilibrista de la ausencia nos propone una pequeña teoría del fantasma que, en mi opinión, merecería más atención a la hora de comentar su trabajo. Permítame, por favor, que lea la cita completa porque vale la pena, así sea solo por escuchar la voz de nuestro amigo aquí entre nosotros. Dice, tenía el recuerdo fresco, la forma indiscernible primero, la ropa oscura, la rápida elongación muscular antes de emprender lo que supuse el regreso a clases o la casa, seguramente necesaria después de estar largo rato en reposo. Había visto todo eso y no obstante era incapaz de asegurarlo, porque la verdad es que así como recién puse que me había ocurrido varias veces asistir a una escena parecida, la de un intruso anfitrión, es cierto que en otras ocasiones también había pasado por el trance de ver fantasmas, seres anfibios o espectrales, figuras erráticas, raudas o perezosas que están, pasan o llegan pero siempre me ignoran. Estos seres que a veces encuentro son inconstantes, por supuesto, imprevisibles, y están sometidos a un régimen que se me ocurre llamar de flotación. Parecen disponibles, abiertos a establecer alguna comunicación, o por lo menos al alcance de uno y susceptibles a nuestra aproximación, pero flotan o son blandos. Cuando uno se les acerca, los aleja la agitación del aire producida por el propio movimiento. Son inconsistentes, no en el sentido de volátiles, aunque de alguna manera también lo son, sino de incoherentes, porque parecieran estar dominados por fuerzas ajenas a ellos. Ahora están cerca y de inmediato lejos, o directamente no están. No sé si se hunden o se elevan, ni dónde siguen flotando hasta atravesar la próxima pared o adquirir otra forma. Con todo, la función principal de estos fantasmas, como se nos advierte unas líneas más adelante, no es la de crear una atmósfera gótica con espantos y apariciones, sino la de mantener vivo el deseo. Un deseo que se identifica a ratos con el deseo de caminar, como si caminar y desear fueran una misma actividad. Los fantasmas flotantes, esos espectros que han llegado primero al lugar de paso sin que lo advirtiéramos, reactivan el sentido de la caminata. O quizás sencillamente reactivan el sentido a secas. Si tuviéramos que dibujarlo como un diagrama de Venn, veríamos tres círculos intersectados unos con otros. El círculo del fantasma, el círculo del deseo y el círculo del sentido. Lo que se forma en las intersecciones no tiene nombre porque es una experiencia, un acto viviente que la escritura de Sergio logró mostrar de muchas maneras. Amigo Sergio, déjame que te conteste con algo de retraso aquel viejo mensaje. Mi escritura, mi manera de pasear, de mirar, de dejarme estar entre fantasmas fue afectada por un virus o similar. Un virus para el que por suerte no hay ninguna vacuna. Sé que nunca te lo dije así con tantas palabras. Lo siento. De todas maneras, estoy convencido de que me estás escuchando, así que abre este documento adjunto con mi nombre en el encabezado y la firma por defecto al pie del texto. Ábrelo para que mi fantasma aparezca allí donde estés, como una presencia un poco molesta, insidiosa, flotante, sin rostro, apenas una mancha de sombras pasajeras que ha llegado antes que tú al lugar por el que te encuentras paseando. Ya me marcho, no te preocupes. Mi intención no era molestarte. Me he presentado aquí solo para que sigas caminando, para que no pares de caminar. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es un honor y un aprieto tremendo. Yo en este sentido también soy cartesiano y creo que nunca se llega a escribir sobre lo que se ama, con lo cual lo que voy a hacer es como ir y venir entre algo que intenté escribir y las cosas
se me puedan ocurrir alrededor de lo que intenté escribir sobre Sergio. Hace unos años yo estaba de visita. Sergio y Graciela me invitaron a hacer una excursión a New Jersey, uno de los tantos viajes etnográficos que les gustaba hacer, me consta, por las zonas en desuso de los alrededores de Nueva York, distritos industriales abandonados, ex mecas del entretenimiento popular, balnearios extintos. Manejaba Graciela. Yo estaba resfriado o con un ataque de alergia y, como de costumbre, había salido sin tomar los recaudos necesarios. En algún momento del viaje de ida, pregunté si tenían pañuelos de papel. Tenían, por supuesto. Siempre parecían tener todo lo que necesitaban para hacer lo que hacían. Sobre todo cuando querían hacerlo, y parecían hacer lo que querían siempre, hicieran lo que hicieran. Sergio, gran conductor, ahora, sin embargo, instalado en el papel de copiloto con insólito regocijo, abrió la guantera del coche y me alcanzó una caja de Kleenex. Una caja nueva, todavía sin abrir. Estuve un rato tratando de acceder al interior de la caja, dándole vueltas, forcejeando, hasta que la rompí. Hice un tajo en el cartón, metí la mano y saqué unos pañuelos. Cuando le devolví la caja destripada, Sergio la miró, me miró y, sin una sombra de reprobación, casi con una empatía divertida, dijo: Alan. Y me mostró la caja y con un dedo señaló, sin tocarla, una suave línea de puntos, la línea del troquelado de la caja que mi torpeza y mi furor y mi impaciencia se habían confabulado para ignorar. La escena, por supuesto, es trivial y seguramente dice mucho más sobre mi condición energuménica que sobre cualquier otra cosa. Y sin embargo, esa es la escena que vuelve a mí cada vez que entro en relación con esa clase particular de objetos que son las cosas que no se abren, que no se ofrecen solas. Sobres, paquetes, envases, sachets, blisters, cajas, en fin, todo. O casi todo lo que existe, incluyendo personas, paisajes, literaturas. Quiero decir que esa es la manera en que Sergio se me aparece a mí en la vida cotidiana, como esa presencia tolerante, a la vez pícara y pedagógica, que mira sobre mi hombro lo que mis manos bestiales están a punto de cometer para decirme: Alan, y señalarme la línea de puntos del troquelado que he vuelto a no ver. En otras palabras, dado que me encuentro con esta clase de objetos muy a menudo, me encuentro con Sergio muchas veces por día. Y lo que me asombra siempre de su actitud es algo que también puede verse en la foto que ilustra el flyer de este encuentro, en el modo que tiene Sergio de sostener el mapa que está examinando, su delicadeza. Una delicadeza doble, la que tiene conmigo, de quien tendría todo el derecho del mundo de mofarse, y la que tiene con la caja de Kleenex, con el mapa, con los objetos en general, con los que le gustaba entrar en relación siempre sin violencia, sin apremiarlos ni forzarlos, presionando apenas las suaves líneas de puntos que comunican con su interior. Veo en esa delicadeza una forma de la inocencia. Inocencia es una palabra que siempre asocié con Sergio, o más bien que Sergio me enseñó a asociar con él, y por supuesto con lo que escribía, con una condición,
muy importante, esencial. Arrancar a la inocencia de la constelación de sentidos y valores de la que suele ser el centro. Inmediatez, espontaneidad, origen, candor, pureza, sencillez. Sergio habla de la inocencia en No hablen de mí, uno de los últimos extraordinarios libros que publicó. En realidad, más que hablar de la inocencia, la menciona cuando convoca en el libro una novela y un proyecto museístico de Orhan Pamuk, el Museo de la Inocencia. Pero lo que le interesa ahí a Sergio, me parece, es más la cuestión del documento, la relación, digamos, entre documento y ficción, o entre documento y narración. Y la cuestión propiamente dicha de la inocencia queda un poco en suspenso. Es una lástima, a mí me hubiera gustado mucho hablar con Sergio de la inocencia, de su relación con la inocencia, de la relación de su escritura con la inocencia. Otra de las deudas que quedarán impagas. Pero pienso que si Sergio nombra la inocencia vía Pamuk en ese libro y no habla de ella, es quizás como una manera de acusar precisamente la intimidad que tenía con la inocencia como pensamiento y como práctico. Lo que yo entiendo por inocencia en el caso de Sergio es, volviendo un poco a la línea de puntos del troquelado, de la caja de pañuelos, una relación. La inocencia no es un rasgo, no es una propiedad, ni es una condición, es una relación. Estamos en relación de inocencia con algo o con alguien, con las cosas, con el espacio, con los otros. Entramos en relación de inocencia porque es todo lo contrario de una relación dada. La inocencia es lo contrario de la espontaneidad, es lo que no preexiste. Hay que armarla, hay que tejerla, hay que bordarla con los instrumentos de la distancia, de la observación, la meticulosidad, la paciencia, la curiosidad. La relación de inocencia es pura construcción, precaria, frágil, inestable, como lo son también las telas de araña, el hojaldre, ciertos nudos, formaciones minuciosas con las que yo asocio mucho lo que Sergio escribía, formaciones que pueden no sostenerse, que pueden no durar más que un segundo, pero que durante ese segundo dejan impresiones difíciles de borrar. Creo que Sergio, como su amado Felisberto Hernández y como Samic, su personaje, el viejo personaje de su novela Moral, que vuelve en Apuntes para un panfleto, era un inocente en el sentido en que era una especie de relacionalidad pura, una pura potencia relacional. La delicadeza del troquelado es un signo de esa potencia, porque todo tiene su troquelado. Esa era la enseñanza de Sergio. Hay que saber verlo, hay que saber reconocerlo, y por eso es muy importante la atención. Vuelvo a la foto del flyer de este encuentro y pido que vean el nivel de presencia que tiene Sergio en esa foto, en el momento, que es la misma densidad de presencia, la misma plenitud de presencia que tiene Sergio en las fotos en las que aparece leyendo, que no por azar muchas veces eran las fotos que Sergio elegía o que sus editores cómplices elegían para poner en las solapas de sus libros. Sergio mira el mapa que aparece en el flyer del encuentro y mira el mapa en tanto que mapa, no solo por lo que el mapa le va a permitir hacer, ver, orientarse, conocer, sino por lo que el mapa es.
por su dimensión material, su dimensión plástica o histórica. Yo veo esa foto y veo en la manera en que Sergio sostiene el mapa, en la manera en que lo sopesa, siento el peso del mapa, siento su tamaño, siento su fragilidad. La manera de Sergio de sostener el mapa me dice qué es un mapa. Dije delicadeza como podría haber dicho elegancia. Yo no conocí a un escritor más elegante que Sergio. Era elegante hasta cuando, o sobre todo, equivocaba. Estos son los verdaderos elegantes. Y algo de lo que estoy diciendo sobre la delicadeza, la atención y la relacionalidad que aparece, me parece muy claramente en la relación entre Samić, maestro, y sus discípulos en el libro Apuntes para un panfleto. Samić es un inocente que por alguna razón, por algún malentendido, ha logrado reunir en el jardín bastante modesto de su casa, muy modesta, a una especie de cenáculo, a un puñado de discípulos que toman todo lo que dice como una especie de palabra sagrada. Y lo que hace el texto de Sergio, que en rigor es un comentario escrito creo que 30 o 40 años más tarde de su vieja novela Moral, es más bien poner en escena todos los malentendidos, las malas interpretaciones, los equívocos que de algún modo esa relación maestro-discípulos hace aparecer. Me gusta mucho ese momento del texto de Sergio, sobre todo porque piensa la relación un poco como la pensó siempre la comedia, ¿no? El género de la comedia, y pienso sobre todo en el cine de la comedia, ¿no? Precisamente piensa la relación como la posibilidad de tropezar, la posibilidad de entrar en la lógica del accidente. Pero pienso también en la relacionalidad a partir del texto Apuntes para un panfleto, cuando pienso en el modo en que el mismo Sergio entra en relación con un viejo libro propio, Moral, quizá preguntándose, nunca se lo pregunté, ¿tengo que reeditarlo? ¿No tengo que reeditarlo? ¿No? Esa pregunta como muy crítica para un escritor que ya tiene cierta edad, que ya ha publicado cierta cantidad de libros. ¿Qué hago con eso que publiqué hace 40 años? Me parece que la ejemplaridad de ese modelo relacional de Sergio está en la decisión que toma, ¿no? Que es no reeditar ni no reeditar. Es comentar y producir un nuevo acontecimiento literario a partir de eso que había escrito 40 años atrás, encontrando en eso que había escrito 40 años atrás la suave línea de puntos del troquelado. Cero balance, cero recapitulación, ninguna superioridad en el Sergio que 40 años después mira lo que escribió 40 años antes. Es lo que el texto nombra como hacer justicia. Hacer justicia, creo, en el texto de Sergio, quiere decir ser justo, tener la distancia justa, ser delicado en el sentido en el que trataba de hablar antes. Para terminar, quería recordar como un episodio de historia literaria casi privada, generacional, podríamos decir, en un cuento que creo que nunca publicó Luis Chitarroni, un gran escritor argentino de nuestra generación, muy amigo de Sergio también, ironizaba sobre nuestra generación y le endilgaba a cada uno de sus coetáneos, sobre todo a sus amigos, alguna suerte o identidad alternativas más o menos irrisorias
y paródicas. Creo que Sergio fue el único que se salvó. Chitarroni, que sabía ser muy cruel, no encontró otra manera de satisfacer su baja pasión que convertirlo en una moneda, el Chayfek. Las cosas en Trichinopoli, el país de fábula donde transcurría el relato de Chitarroni, se cotizaban en Chayfeks. No me acuerdo ahora si era una moneda muy cotizada o muy poco cotizada. Lo que sé, o lo que sabe mi memoria, es que era una moneda insólita y por lo tanto valiosísima. Tan valiosa que solo podía ser el patrón de sí misma. Sergio es eso, creo, para mí, alguien absolutamente único que se dedicó a inventar relaciones. Tenía una duda si, bueno, abrirlo para preguntas o crear un diálogo entre la gente en la mesa. Estamos muy contentos de ver tanta gente joven, tanta gente conocida y desconocida, pero creo que también en la mesa anterior hay un consenso sobre esas, ¿no? Esas características que Alan acaba de llamar delicadeza o inocencia, que salían con otros nombres en las presentaciones anteriores, y para no rebajar el valor de la moneda, el shake, quizá es mejor pasar a lo que tanto le gustaba, que es la fiesta, porque efectivamente si se armaba la fiesta, Sergio y Graciela se quedaban hasta los últimos. Y no eran de estos que decían, vámonos ya, fingiendo que se iban a ir. O sea, ellos adoptaban claramente la idea de que si se armaba la fiesta y seguía, ellos iban a estar ahí hasta el último, y Sergio se probaba chela, o cerveza después de vino, otra cerveza, otro vino, no le importaba. Entonces, en honor a ese gusto por la vida, ¿no? De estar presente en todo lo que hacía, quizá es mejor, a menos que haya gente que, ¿no? Se desborda por también intervenir, pasar a una fiesta. Tenemos una recepción que también quisimos hacer muy especial, única. Le estaba diciendo a Alan que esta sala yo nunca la había visto tan llena. Bueno, he estado no tantos años recientemente desde la renovación de esta sala, pero Casa Hispánica nunca ha tenido tanta gente como el día de hoy. Espero que también ha estado bien especial. Entonces pasemos a la fiesta.